Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más, pero este programa en este momento es un estudio más que estudio, no es en sí un estudio formal bíblico, es una palabrita sencilla, nada complejo para personas que o no tienen entendimiento bíblico o su entendimiento es muy poquito. En el programa anterior expliqué que este tipo de programas los iba a hacer junto con oración por enfermos, porque es una palabrita específicamente para tratar diferentes problemas de mala salud o de cualquier otra situación. Entonces decidí acompañarlo con oración porque es una palabrita sencilla, pequeña, y la oración pues para que nuestro Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en todas estas situaciones que enfrentamos día con día, porque la verdad es que todas las personas enfrentamos situaciones. No hay nadie en este mundo que viva y que día con día su vida sea la maravilla. Más tarde, más temprano, enfrentamos diferentes situaciones donde necesitamos no solo entendimiento bíblico para poder enfrentar esos problemas y hacerle frente a las situaciones, pero también necesitamos oración, nosotros mismos, orar por nuestras necesidades o problemas, y también necesitamos que otras personas que creen en la oración, que sirven al Señor de alguna manera, oren por nosotros, porque la oración tiene poder, la Biblia lo dice, y es así. Entonces esta palabra específicamente de ahora, de este momento, es una palabra, más que todo, esta palabra va dirigida para cristianos, porque hay palabra en la Biblia que va dirigida para todo grupo de gente. Y hay palabra que va incluso dirigida para gente que no conoce nada y no entiende nada de la Biblia y nunca ha sido introducido a las cosas de Dios, vamos a llamarlo así. Pero hay palabra en la Biblia que es específicamente para la cristiandad, para las personas que están en el camino, tal vez tienen años en el camino, y el cristiano en su mente llega a creer que porque tal vez nació en la cristiandad, crecido en la cristiandad, se ha quedado allí, en su mente tiene la falsa idea o la falsa educación bíblica de que porque es cristiano, nada malo le va a pasar. Todo va a estar bien con la persona. Y eso es erróneo porque eso no es así. De hecho, la cristiandad, los cristianos que estamos en el camino, a veces, no siempre, pero a veces y muchas veces, eh, somos personas que enfrentamos a veces muchos más problemas que una persona que no está en el camino. Y eso tiene respuesta bíblica. Todas esas cosas tienen respuesta bíblica. Nada más que lógicamente hay que entender suficiente Biblia para entender todas esas cosas. Entonces la palabra de ahora va a ser una palabra que va dirigida específicamente a cristianos que tienen años en el camino y que de un momento a otro su vida se ha tornado, vamos a decirlo así, un infierno.
y no saben o no entienden por qué. Empiezan a decirle al Señor, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo he creído en ti, si yo voy a la iglesia, si yo pago los diezmos, si yo ofrendo, todo ese tipo de cosas? Empezamos a traer todas esas cosas a colación. Pero lógicamente, poco a poco voy a ir explicando más de esto. Lógicamente que en nuestra ignorancia bíblica nosotros creemos una falsa cristiandad, una falsa Biblia, un falso Dios. Porque la Biblia, si en realidad uno estudia la Biblia, si realmente la estudias, si realmente inviertes años de tu vida en ese libro, te vas a dar cuenta tú mismo en el libro que la mayoría de las cosas que se nos predican o que se nos enseñan con respecto a que Dios todo nos lo va a dar y que todo va a estar de la maravilla y que nada malo nos va a suceder, que eso es falso. En la misma Biblia nos vamos a dar cuenta que eso no es así, que la Biblia lo que tiene es muchas promesas para el pueblo de Dios, pero esas promesas tienen un proceso de seguimiento para lograrse. Lamentablemente, nosotros los cristianos, la mayoría de las veces, nos conformamos con una palabra muy sencilla. Nos conformamos con puras prédicas y prédicas sencillitas que tal vez te alegran el corazón en el momento, pero no te dejan una raíz en ti como para que tú cuando enfrentes esas situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, digas, oh, ahora entiendo. En aquel tiempo, aquella parte de la palabra que vine a entender, ahora lo entiendo. Entonces mi reacción tiene que ser así, así, así. Claro, como no tenemos esa formación bíblica, entonces venimos a hacer todas esas preguntas con Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Padre? Señor bendito, ¿qué es esto que me ha caído? Ya empiezan todas esas montones de situaciones y si tienes familiares a tu alrededor o amigos a tu alrededor que creen en brujerías y todo ese tipo de cosas, ya te empiezan a decir, oh, mira, es que a lo mejor te han hecho brujería, es que a lo mejor te han hecho esto, es que a lo mejor te han hecho el otro. Y tú como cristiano dices, no, pero la Biblia prohíbe eso de los brujos y no, pero la Biblia dice que los hijos de Dios no nos va a pasar eso. Bueno, hay mucha tela que cortar, mucho de qué hablar y mucho que explicar en este tema. Pero yo, como es una palabra sencilla que estoy dando en este momento, voy a explicar algo. El asunto aquí es que el cristiano, cuando le vienen todas esas cosas, llega el momento, si la persona no tiene una Biblia fuerte en su entendimiento, es una Biblia superficial, llega el momento que la persona empieza a creer que en verdad alguien le está haciendo algo malo y que por eso le están pasando todas esas cosas. Pero la realidad no es así. La realidad es que no. La realidad es que la vida en sí, la vida natural en sí misma, tiene un montón de cosas que todos los días tenemos que enfrentar. Cosas que a veces uno quisiera que esas cosas no existieran o que no pasaran, pero pasan. Eso es una. La otra es que ya expliqué antes
que la Biblia lo que tiene es un montón de promesas adentro y nosotros pensamos que solo porque somos cristianos tenemos derecho a esas promesas, a tomarlas, así como muchas veces se nos predica. Usted declare la palabra, hermano, y eso es suyo. Pues lamento decirle que eso no es así. La Biblia prueba que todas las promesas de Dios tienen un orden. Y ese orden a seguir para lograr esas promesas, promesas de buena salud, promesas de establecer un hogar sólido o estable, promesas de buenos hijos, promesas de un buen trabajo, de diferentes cosas, esas promesas van acompañadas de una palabra que se llama obediencia. Y esa obediencia es de parte del cristiano o del pueblo cristiano hacia la palabra. Pero ahora viene una pregunta muy importante. Si un cristiano tiene años en el camino, pero la Biblia que tiene en su mente es una Biblia chiquitita, superficial, y lo poquito superficial que tiene ni lo entiende realmente, ¿cómo esa persona va a obedecer una Biblia que no entiende? ¿Cómo esa persona va a construir algo sólido en el reino de Cristo, con Dios, con Jehová, con el Señor, como usted le llame a esa identidad? ¿Cómo vas a construir algo sólido con alguien en un espacio espiritual que ni tú mismo entiendes? Entonces, nos vienen estas situaciones que a veces te agobian tanto y que tú lo que quieres en ese momento es encontrar una salida, una solución a lo que te está pasando. Y te agarras de la poquita palabra de Dios que entiendes o que sabes o que alguien te da como consejo y quieres que aquello se solucione luego, pero lo que nosotros nos hace falta entender es que para que tal vez aquel problema lo logremos atravesar o rebasar, necesitamos tener un mejor entendimiento bíblico del que tenemos para poder evitarnos todos los problemas que podamos, primeramente. Y ya los problemas que no podamos evitar, que en sí llegaron y que hay que hacerle frente, bueno, el entendimiento bíblico que tenemos nos va a ayudar. No quiere decir que el problema no te va a doler, no te va a afectar, sino que el entendimiento que tenemos nos va a ayudar a enfrentar aquella situación con una mejor actitud. Aunque te estés muriendo del problema, del dolor y la situación, lo vamos a poder enfrentar con una mejor actitud por el mismo entendimiento que tenemos de la palabra. Pero lo que pasa, y ya estoy hablando específicamente de mi raza, los hispanos, lo que pasa con nosotros los hispanos es que nosotros, la mayoría de nosotros creemos en Dios, en la existencia de Dios. ¿De qué doctrina tú seas? Eso no importa. Si eres católico, pentecostal, adventista, baptista, sabatista, luz del mundo, qué sé yo, es una millonada, okay, que hay de doctrinas y diferentes situaciones. Pero el punto aquí es que la Biblia, la palabra de Dios, es una sola. La palabra de Dios es una sola. Versiones de la Biblia hay muchas, porque las Biblias las van haciendo y las van haciendo institutos bíblicos, universidades bíblicas, pastores, ministros que consideran que es necesario construir otra Biblia para simplificar mejor esta parte, este término, etcétera, etcétera. Pero la palabra en sí es la misma. Dios en sí es el mismo. Entonces aquí viene todas estas preguntas. Señor, yo estoy en una situación difícil y no encuentro la salida.
yo creo en ti, tengo tantos años en el camino, o he nacido y crecido en la cristiandad y siempre he estado congregándome en la iglesia, siempre he estado tratando de hacer lo bueno, ¿y por qué me pasa todo esto malo a mí? Esa es la primera pregunta que nos viene a todos más tarde, más temprano. Pero lo que nosotros no hemos entendido es que esas situaciones que vienen a nuestras vidas, muchas veces, por eso dije que los cristianos muchas veces sufrimos más que una persona que no tiene nada que ver con la cristiandad. Y la razón de esto es porque ven que les hablé de las promesas que la Biblia habla. La cuestión es que Jehová, Dios, nuestro Señor, Cristo, tienen un montón de promesas en la Biblia para su pueblo. El problema es que esas promesas solo las podemos tomar, traer a nuestra vida si nosotros somos capaces de entender su palabra lo suficiente como para que Él pueda entregar en nuestras manos esa promesa. Porque la promesa está, es como un novio con una novia que le dice, oye mi amor, mira, un día nos vamos a casar, mañana, pasado, qué sé yo. Es una promesa, pero es una promesa. Esa promesa, eso no sirve de nada hasta que no se llegue a ese matrimonio. Entonces, lo mismo es las cosas con Dios. Por eso la Biblia dice que Jehová dice en el Antiguo Testamento que Él es el esposo, ¿ve? De su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hay en la Escritura es un grupo grande de promesas. Te dice, obedéceme y no se verá enfermedad en ti. Y tú eres cristiano y crees que estás bien y lleno de enfermedades. Y dices, ¿cómo es posible que yo tengo todo esto si yo soy un hijo de Dios? Pues sí, Él te está dando una promesa y te dice, obedéceme para que esa promesa de sanidad entre en cumplimiento en tu vida. Pero vuelvo al punto, ¿cómo vamos a obedecer una Biblia que no entendemos? ¿Cómo vamos a obedecer una Biblia que ni siquiera estudiamos? Que vamos a la iglesia de domingo en domingo o de día en día, que vamos a escuchar cualquier palabrita y pensamos que ya eso es suficiente. Y no es suficiente, mi gente. Lamentablemente, mucha de la cristiandad cree que es suficiente. Se conforma con eso y lo único que eso hace es traernos más tarde o más temprano a nuestra vida más problemas de los que ya tenemos. Porque la Biblia misma prueba que la cristiandad sufre persecución. No persecución necesariamente por la gente mala que está en contra de la cristiandad y que nos odia, nos aborrece y que nos quiere sacar del camino. No, la Biblia prueba que hay un tipo, esa persecución existe y la Biblia habla mucho de eso, pero también la Biblia habla de que hay un tipo de persecución que viene a la cristiandad, que es un tipo de persecución espiritual por la palabra de Dios. Cuando eso pasa, que la persecución de problemas vienen a tu vida y es por la palabra, entonces es cuando nosotros empezamos a decir, ¿por qué yo, Señor? Si yo trato de hacer las cosas bien todo el tiempo, trato de ser buena persona. Empezamos con toda esa lista de cosas y cumplo aquí, cumplo allá y esto y aquello y bla, bla, bla. Y nosotros no hemos entendido
de que la Biblia tiene un orden a seguir para que esa persecución espiritual no llegue a mi vida, de parte de la misma palabra. Y acuérdense que la palabra es de Dios, entonces en este caso la persecución es de Dios mismo hacia su pueblo. Pero lamentablemente volvemos al mismo punto. Hay una cantidad enorme de cristianos que creen que Dios, todo lo relacionado con Dios es amor. Dios no corrige, Dios no golpea, Dios no castiga. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre Celestial y me ama. Entonces nada malo me va a hacer. Errorazo. Eso no es así. Pero volvemos al mismo punto. La falta de entender la Biblia apropiadamente nos hace creer Biblias, verdades a medias, mentiras que los mismos ministros a veces predican como verdad. Mentiras que la misma cristiandad, por falta de entender suficiente Biblia, las cree como verdad, como una cosa buena. Entonces, el punto aquí es que si usted es de este tipo de cristiano, que está en la cristiandad, ha tratado de hacer las cosas bien, de vivir, vamos a decir, bastante alineado a lo que la palabra de Dios dice, y usted ve que su vida es un infierno día con día, pues este programa es para usted, porque en este programa le voy a probar que la Biblia prueba, y este es un pasaje, pero hay una barbaridad. La Biblia prueba que la cristiandad sufre persecución espiritual por falta de obediencia. Obediencia a producir un trabajo espiritual. Y quiero decirles que yo nací y crecí en la cristiandad y hablo por lo que sé, con la edad que tengo, las cosas que he visto. La mayoría de la cristiandad hispana de nuestra raza, a nosotros en las iglesias nos educan una cristiandad bastante falsa, en muchas áreas, pero en la área donde más nos hace fracasar esa falsa enseñanza es de que tú creas en nuestro Señor Jesucristo y todo va a estar bien contigo. Tú no tienes que hacer ningún trabajo de la obra porque Cristo ya pagó todo el precio por mis pecados en la cruz y yo no tengo que hacer nada más que creer. Errorazo. Eso no es así. La Biblia tiene un balance. La Biblia sí dice eso, pero tiene un balance y todo tiene que ser balanceado. Él murió en esa cruz dolorosa y terrible y pagó un precio para darnos una oportunidad de redención. Pero esa oportunidad viene acompañada con obediencia, queriendo decir que tenemos que obedecer la palabra de Dios con respecto, primeramente, obedecerla con respecto al trabajo de la obra. Entonces lo que pasa en nuestra falsa cristiandad o errónea fe, como usted le quiera llamar, lo que pasa es que la mayoría de los cristianos creemos que Dios nos va a dar la promesa de la buena salud, la promesa del buen matrimonio, los buenos hijos, la buena empresa, el buen negocio, la buena casa, el buen esto, el bueno, bueno, y todo es bueno. Me lo va a dar solo porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Eso no es cierto. Yo puedo aceptar a Cristo como mi Salvador en una creencia mental, nada más. Pero si mis manos no producen el trabajo de la obra,
que el reino de Cristo requiere de mi parte, entonces, ¿qué clase de fe es la mía? Es una fe muerta. Entonces, cuando mi fe es muerta, porque mis manos no están activas trabajando en la construcción de ese reino, entonces vienen a mi vida todita clase de persecuciones espirituales. Y tal vez yo como persona soy una persona honesta, alguien trabajador en lo natural, y pienso yo que con ser honesto, trabajador, honrado, no me ando metiendo en chismes ni en problemas, ni robándole a nadie, ni tocando aquí, ni tocando allá. Soy alguien apartado, vivo mi vida lo más que puedo, bajo la gracia de Dios. Yo creo que eso es suficiente para que a mí me vaya bien en la vida, y no. Por un tiempo me va a ir bien, claro, pero va a llegar un momento que la palabra me va a empezar a perseguir. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es una cristiandad de creencia, pero no una cristiandad de fruto o de trabajo, que es lo mismo. Entonces, el reino de nuestro Señor Jesucristo, y ningún reino, bueno, el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual, pero ningún reino, aún en lo físico, literalmente hablando, un reino, un imperio, una nación, no se sostiene en el hombro de una persona inútil, haragana, inservible, bueno para nada bueno. No hay manera que una nación, un imperio, un continente se sostenga en el hombro o en la mano de una persona así. ¿Por qué? Porque esa nación va a caer, ese imperio va a caer, va a ser destruido, porque la gente que pertenece a ese imperio o a ese reino es un grupo de gente que no sabe trabajar para sostener ese reino. Entonces, en el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo. Si la persona es buena, la persona es honesta, es trabajadora, y tú ves que es alguien así, dicen, no, ese es un buen cristiano, es esto. Pero ya cuando entiendes suficiente Biblia te das cuenta que eso es bueno ser así, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Bueno, porque entonces, ¿cómo vas a sostener un reino que nuestro Señor Jesucristo pronto va a poner en tus manos, porque lo tenemos a la puerta, la venida de Cristo, si tú mismo ni siquiera sabes por dónde vas a empezar a trabajar ese reino? Entonces, por esa razón, tal vez te ha venido todas estas aflicciones que estás enfrentando en este momento. Aflicciones de toda clase, divorcios, infidelidades, hijos en droga, en prostitución, en narcotráfico, diferentes situaciones, falta de trabajo tal vez que tenías 10, 15, 20 años en un lugar, lo perdiste y ahora no encuentras ninguno. Y toditas esas situaciones es la misma palabra de Dios apretándote y apretándote, llevándote a un espacio de apretamiento para que tú como cristiano reacciones y digas, Dios mío, ¿por qué me está pasando todito esto? Y allí tiene que venir la respuesta. La respuesta va a ser, ¿tienes la creencia? Pero no tienes el trabajo de la obra. ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu esfuerzo en ese reino? No, pues no existe. Entonces, criatura, tú lo que tienes es una fe muerta. Y la fe muerta no te va a llevar para ninguna parte buena más que para destrucción. Entonces, esta es la palabra de esta mañana. Es para ese tipo de cristianos. Yo sé que en este momento que yo estoy hablando esto, en el globo terráqueo, la cristiandad que existe, la mayoría de ellos en este momento
están llenísimos de problemas. Y entonces hay que hacernos la pregunta, bueno, ¿y dónde entonces están todas las promesas que Dios tiene para su pueblo, que me va a ir de maravilla? Pues sí, las promesas están y las promesas son verdaderas, porque las promesas son la palabra de nuestro Dios, eso es verdad. Ahora, Él lo que te da es una promesa, que Él te va a ayudar a lograr eso. Pero hay algo que tú tienes que hacer para lograr eso, y ese algo se llama trabajo de justicia o trabajo de la obra, como le llamamos. Y hazte la pregunta, ¿dónde está mi trabajo? No, pues no tengo. Ah, bueno. Entonces, perdón, la respuesta está fácil. Entonces, cuando esas cosas pasan así, salir de ese hoyo de problemas toma tiempo. Así como te tomó años llegar a ese hoyo, te va a tomar también años salir de ese hoyo de problemas. Pero si en verdad eres un cristiano que obedeces la palabra o quieres obedecer la palabra, vas a pagar el precio del esfuerzo, porque todo en esta vida requiere esfuerzo. No vas a poder lograr tener una buena salud o un buen esto o un buen aquello si no pagas el precio del esfuerzo. El primer precio de esfuerzo que tienes que pagar es de estudiar la palabra de tu Dios o de su Dios. ¿Por qué? Porque las respuestas a sus problemas están en esa palabra de su Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ir a la tienda, comprarse una Biblia y si puede, cómprese una concordancia Strong, que adentro de la concordancia va a también traer el diccionario bíblico Strong y a la par la Biblia con una concordancia y un diccionario bíblico, ponerse a estudiar en su casa, dele, aunque usted no entienda, comience por una parte y dele, día tras día, mes tras mes, año tras año, va a llegar el momento donde la palabra de Dios va a empezar a crecer en su mente en entendimiento. Ese entendimiento le va a dar a usted la llave para empezar a arreglar los problemas de su vida que antes no podía arreglar. Va a empezar a decir, oh, entonces lo que yo tenía que hacer era esto y esto y esto y yo no lo entendía. Ajá, así. Entonces va a empezar a arreglar aquella situación, paso a paso, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Llegará el día que las cosas estén mucho más mejor, pero le va a tomar tiempo. Entonces, lo que nosotros a veces no queremos es pagar el precio de una buena educación bíblica, y que conste que estoy hablando de precio, no del montón de dólares o de pesos o de lo que sea. Estoy hablando de precio de tiempo, porque una Biblia no cuesta el montonal de dinero, una concordancia tampoco. La inversión que va a ser para obtener una buena educación bíblica es de años en el mismo punto, con el mismo libro. Entonces, eso es lo que la gente, la mayoría, no quiere. La mayoría de la cristiandad lo que quiere es una cristiandad de hamburguesa rápida, comida rápida, de la que yo leo la palabra hoy y mañana es realidad esa palabra. Eso no existe. Lamento decepcionarlos, pero no existe. Entonces, cuando nos vienen todititos estos problemas, empezamos, Señor bendito, yo pensaba que lo que tú dices en esa Biblia es verdad. Ahora me doy cuenta que eso es mentira.
empieza la misma cristiandad a decir eso, y eso no es cierto. La Biblia dice la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces empezamos, Señor bendito, yo pensaba que tú existías. Ahora me doy cuenta que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si existiera ya me hubiera ayudado con todos estos problemas. Dios sí existe. Y entonces, ¿por qué no me ayuda con todos los problemas? Porque esa ayuda que tú o usted necesita para resolver esos problemitas, esa ayuda se la tiene que dar usted mismo. ¿Cómo? Estudiando el libro para entender qué es lo que debo de hacer cuando el problema me llegue. Y muchos problemas, estudiando y trabajando la obra, muchos problemas me los voy a evitar, que muchos de esos problemas nunca me van a llegar. Porque resulta que esas promesas que la Biblia tiene, la mayoría de ellas solo se cumplen en la vida de una persona si la persona logra tener un entendimiento bíblico suficiente como para producir un trabajo bíblico espiritual, ya sea sencillo o reinal. Ya que la persona logra producir eso, entonces los problemas que tal vez la persona ha venido enfrentando por años van a empezar a desaparecer o a enderezarse. Y eso es porque la persona tenía que obedecer en hacer ese tipo de trabajo para que la persecución espiritual que la persona está pasando desapareciera, por decirlo así, de su vida. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, que es terrible. Queremos buenos resultados bíblicos en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio de larguísimos años de una buena educación bíblica en el libro, no una buena educación bíblica en el entendimiento de un montón de líderes religiosos, sino en el libro. Acuérdense que la palabra de Dios es en el libro que está. Entonces, cuando queremos conocer realmente quién es Dios, quién es Cristo, quién es Jehová, quién es el Señor, quién es Jesús, cuando queremos entender eso y entender por qué existe el tal pecado mortal, por qué tengo que ser salvo y salvo de qué, y te vienen todas esas preguntas, cuando quieres entender eso, tienes que acudir al libro. Al libro y al libro, constantemente en el libro. Eso nos va a cambiar nuestra mente, porque llega el día que empiezas a darte cuenta que la cristiandad tal vez en la que creciste, la mayoría de Biblia que te hicieron creer no es así. Ya cuando tú solito estudias directamente la Biblia, a la par de un diccionario bíblico y de una concordancia, te vienes a dar cuenta con los años que toda esa falsa cristiandad de que Dios te va a dar y que Dios te va a dar y que Dios te va a bendecir y que Dios y que Dios y que Dios, que eso lo que es son promesas, pero esas promesas tienen un formato a seguir para lograrse. Voy a poner un ejemplo en lo natural. Vamos a suponer que yo soy una persona joven, tengo unos 20, 30 años de edad y vivo con mis padres y yo les digo a mis padres, papá, mamá, yo quiero ser médico, doctora de medicina general. Y entonces y me dicen ellos, ay, qué bueno, mija, qué bueno que usted tiene sueños. Siga sus sueños para que lo logre. Y digo, sí, yo quiero ser doctora. Y yo quiero ser doctora, yo quiero ser médico. Y yo quiero ser médico. Y hoy hablé con mis padres de eso. Un año después vuelvo a mencionar el asunto. Otro año después vuelvo a mencionar el asunto. Y así continuamente me la paso, que quiero ser.
quiero lograr llegar a tener ese título para poder decir que soy médico. Bueno, está bien que yo tenga el sueño que quiero ser médico, pero para yo lograr eso, tengo que pagar el precio. Y claro, la medicina es una carrera costosa, allí va un precio de dinero y de esfuerzo, las dos cosas. En la Biblia una persona puede llegar a ser alguien muy educado, muy entendido en la Biblia sin gastar los montones de dinero, pero tiene que pagar el precio de los años, de la buena educación constantemente en el libro. Entonces, yo quiero ser médico, pero solo estoy diciendo que quiero y que quiero, o tal vez me matriculo a la universidad y empiezo a ir. Pero ya cuando veo que las tareas, la investigación médica y todo eso se pone difícil, lo paro. No, es que está muy difícil, me voy a esperar mejor y voy a ponerme a hacer otra cosa. Nunca voy a llegar a lograr a tener mi diploma, mucho menos a tener el entendimiento que necesito de la medicina general para poder ejercer mi carrera que yo quiero. Bueno, es lo mismo en el área espiritual con Dios. Es la misma cosa. En el libro de la Biblia lo que tenemos es un montón de promesas de parte de Él como Padre Celestial para nosotros que somos su pueblo. Pero somos su pueblo por fe. Por fe, ¿qué quiere decir? Que creemos que Él existe y que su palabra es cierta y que su palabra existe y creemos en todo ese reino. Bueno, creemos, pero ¿qué vamos a hacer con esa creencia? ¿Nos vamos a quedar con la creencia o vamos a accionar hacia la creencia? Vamos a accionar hacia la creencia, vamos a trabajar hacia la creencia. ¿Para qué? Para llegar al reino un día, porque si no el reino que es el título de médico nunca se va a ver en mi vida. Nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque es un sueño en mi vida nada más, es un sueño que yo quiero, pero no trabajo para lograrlo. Entonces, no es. Vamos entendiendo, es espiritual el reino, porque si ahora hay mucha cristiandad también falsa y errónea que te enseña que la cristiandad es materia. Te empiezan a decir que si tú eres pobre, eres hijo del diablo. Si tú eres pobre económicamente, tú no eres hijo de Dios. Si tú eres pobre económicamente, tu cristiandad es falsa. Tú tienes que ser rico o por lo menos ser clase media o por lo menos tener algo de dinero o vivir en uno de los mejores barrios, de las mejores casas, para que califiques para ser cristiano. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Es más, la Biblia dice que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual. Y el reino espiritual es en la persona, ¿okay? Es interno, es un tipo de entendimiento en la persona. La persona puede que tenga dinero, puede ser que no tenga nada, pero eso no importa. Lo que importa es que la persona necesita venir a tener ese entendimiento para producir un trabajo espiritual. Entonces, aquí viene la situación. La misma falta de entendimiento bíblico ha hecho que la cristiandad siga caminos equivocados. Ahora en este tiempo, en este 2025 que estamos, la mayoría de la cristiandad está siguiendo caminos de materia, de dinero, dólares. Entre más dólares pueda producir, mejores para mí. Pero erróneamente no te das cuenta que tú lo que estás siguiendo es un camino de materia, físico. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Entonces, si realmente el reino de Cristo o de Dios o de Jehová o del Señor, como tú te refieras a ese reino, si en verdad ese reino te interesa, en verdad quieres vivir allí, en verdad quieres lograr permanecer en ese reino, lo que tú tienes que trabajar duro para cambiar en tu vida no es cuántos dólares vas a obtener, sino es cuánto entendimiento bíblico vas a tener en tu mente para saber o entender cómo hacer un trabajo espiritual.
si tienes la bendición de tener algo económico que te ayude a avanzar en la vida, bendito sea Jehová, bendito sea Dios que te ha permitido esa bendición. Pero no todas las personas, la mayoría de la cristiandad en este momento, acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto con Cristo. Entonces es un reino, por decirlo así, que el reino de nuestro Señor apenas está comenzando a tomar formación y en ese apenas está comenzando a crear fuerza. Apenas ahorita en este 2025 hay personas que tal vez vienen de familias cristianas de muchos años y tal vez apenas el primer cristiano apenas va a ser el primer maestro, el primer plomero, el primer electricista, el primer doctor. Entonces, apenas el reino de la cristiandad va empezando a tomar fuerza económica junto con lo espiritual, apenas, porque es un reino que apenas está creando esa base. Porque por muchísimos años la cristiandad ha existido solo en dos formas. La forma pobre, totalmente en la que creo en Dios, pero como no tengo trabajo de la obra, entonces no hay nada, es una creencia nada más, que eso es un reino crucificado espiritualmente. Y la otro tipo de cristiandad, que es el otro tipo de cristiandad que ha existido también por miles de años, que es el tipo de cristiandad que la persona con gozo comienza el camino de la palabra, pero el odio de lo que la Biblia le llama el enemigo empieza a perseguir estas personas a modo que las personas nunca logran establecer algo sólido, ni espiritual ni económico en su vida. Entonces, el reino de nuestro Señor Jesucristo, como es un reino espiritual, primero se tiene que establecer. Pongan atención, primero se tiene que establecer lo espiritual en la persona y después la materia. ¿Por qué? Porque la Biblia explica que el reino de nuestro Señor Jesucristo pertenece al segundo pacto. Y el primer pacto de la Biblia explica que ese es el pacto del Sinaí, que es el pacto animal, donde se ofrendaban la sangre de los animales, ¿ok? Es un pacto animal y en ese pacto animal, pues todo es una mente natural. Pero en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo pacto, es un pacto espiritual. Entonces, en el pacto primero, que es el pacto animal, entonces allí, como es un pacto animal o físico, entonces todo allí es materia. Yo tengo que preocuparme para que Dios a mí no me cuente mi vida como pecado mortal. Yo tengo que preocuparme por abrir rápido, ya sea una tiendita de vender tortillas, de vender pan, de vender zapatos, carteras, maquillaje, lo que sea, pero empezar a vender o agarrarme un trabajo y empezar a hacer dinero, porque ese es el pacto de la carne, que la Biblia le llama, que es el primer pacto, que es el pacto de Adán, que es el pacto del Sinaí, que es el pacto de Agar. Es lo mismo, ¿ok? Todo eso es pacto físico. Pero cuando hablamos del pacto de nuestro Señor Jesucristo, es un pacto diferente, porque es un pacto espiritual que trata en nosotros al espíritu, que quiere decir el entendimiento. Entonces, para poder lograr nosotros establecernos en ese reino espiritual, lo que te va a tomar a ti son por lo menos 10, 15, 20 años de una buena Biblia bien educada para fundamentarte en ese reino como alguien que tiene una base sólida ya
como para entender cómo es que voy a empezar a manejar esta situación en este reino. Entonces, el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de alto entendimiento bíblico y de alto trabajo bíblico. No una Biblia superficial ni un trabajo bíblico superficial, porque es un reino espiritual. Entonces, si yo como cristiana, lo primero que yo me preocupo es hacer dinero y hacer dinero y trabajar para hacer dinero y para hacer dinero, pues si yo estoy ocupada todo el tiempo en hacer dinero, ¿cuándo yo tengo tiempo para yo obtener semanalmente una buena educación bíblica? Porque una buena educación bíblica fácil, semanal, me va a llevar para obtener en unos 10, 15 años una buena educación bíblica. Semanalmente voy a tener que invertirle por lo menos unas 20 horas de educación bíblica, por lo menos, para yo convertirme en una persona en esos 10, 15 años a futuro, en alguien con un entendimiento suficientemente sólido como para no solo enfrentar los problemas físicos y los problemas espirituales que me van a venir como hijo de Dios, pero a la misma vez ayudar a mis compatriotas, a mis compañeros en el camino del reino con un consejo, con una palabra que les va a abrir el entendimiento para poder tomar ese reino en una manera apropiada y empezar a trabajar ahí. Entonces, esta palabra que he estado explicando hasta aquí, dije al principio que era para este tipo de cristianos que han creído una falsa Biblia, una falsa cristiandad, y su vida está llena de enfermedades, de problemas, de agobios, de angustias, de situaciones donde no encuentran la salida. Y han pedido tal vez oración a diferentes personas y creen que la pura oración les va a resolver los problemas, y eso tampoco es así. Es un proceso. Todo lo de nuestro Señor Jesucristo es un proceso. Entonces, me he tomado el tiempo para hablar de todo esto antes de leer la porción bíblica, para que el cristiano o la persona que se haya quedado en este canal a escuchar este programa, si es alguien que está viviendo problemas y situaciones difíciles, entienda a la persona que lo que tiene por delante no es que necesita una oración y ya por arte de magia se va a resolver aquella situación. Lo que la persona necesita es comenzar un proceso, un camino de educación bíblica con nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dije, necesita comprarse su Biblia y comenzar. ¿Qué va a pasar? No, pues fíjese que en el área donde yo vivo yo no tengo acceso a una buena educación bíblica, porque solo hay ministros que predican una palabra muy superficial que no entiendo y que yo siento que eso no me sirve. No tengo el dinero, ni el tiempo, ni acceso a un buen colegio bíblico. No importa. Lo que usted necesita es una sola cosa: una Biblia y una concordancia Strong que trae el diccionario Strong adentro, en su idioma, y ponerse a la par. Por muchos años usted no va a entender lo que lee, pero el Espíritu Santo poco a poco le va a ir guiando a un mejor entendimiento bíblico. Poco a poco su mente va a ir conectando una cosa con la otra. Y va a ir, y va a ir, y va a ir. Es como tejer un pedazo de tela hasta que logre tener la pieza tejida. Entonces, cuando eso pase, se va a dar cuenta que muchas cosas que hasta ahora usted las ha visto como
una maldición en su vida, como un gran sufrimiento terrible que el diablo le trajo. Cuando usted tenga ese entendimiento bíblico se va a dar cuenta que la mayoría de problemas no se las trajo ni el diablo ni nadie, sino simplemente eran esos problemas el resultado de usted no entender lo suficiente Biblia como para poder preparar su vida en una manera mejor y evitarse muchos de los problemas. Hay muchos problemas que no los puede evitar uno, pero los que puede evitar, si tiene un buen entendimiento bíblico, los va a poder evitar. Y los que no se pueden evitar, entonces el mismo entendimiento le va a dar la fuerza y el entendimiento para enfrentar el problema y buscar la mejor solución de acuerdo al entendimiento que usted tenga. Por eso le digo, es necesario que se ponga con el Espíritu Santo y el libro a tratar de entender para poder ir saliendo. Yo sé que en este momento que yo estoy filmando este programa, yo sé que hay una millonada de mi raza, de mi gente, llenísima de problemas de toda clase. Y por un momento piensan que todo se los ha traído el enemigo. El enemigo siempre nos va a traer problemas, pero muchos problemas no los trae ni el enemigo, los trae la propia palabra, es persecución del propio Dios a nuestra vida, para que nosotros salgamos de una vez de la ignorancia bíblica y de una vez nos esforcemos a entrar a ese reino. Por eso les expliqué, nosotros pertenecemos al segundo pacto y el segundo pacto no es un pacto animal, es un pacto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un pacto, por ejemplo, un pacto animal sería este: yo le ofrezco a Jehová una vaca, ¿ok? Pero la vaca, ¿puedo yo enseñarle Biblia a una vaca? No, porque una vaca es un animal, ¿ok? Pero puedo enseñarle Biblia a una persona. Entonces el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual, que quiere decir de un buen entendimiento bíblico. Cuando nosotros logramos llegar a ese buen entendimiento junto con el trabajo justo de la obra, entonces va a venir a nuestra vida un balance de las cosas. Y ya en ese balance vamos a tener una vida más, vamos a decirlo así, con menos sufrimiento, con menos problemas. ¿Ok? Entonces, ya explicado esto, ahora sí voy a pasar a leer la porción bíblica antes de orar. Y en esta porción bíblica se van a dar cuenta que todo lo que he explicado en esta mañana es verdad, porque aquí mismo prueba, en esta porción que voy a leer, que esta porción es para el pueblo de promesa de Dios. Y sin embargo, ahorita lo vamos a ver, es un pueblo llenísimo de problemas. Entonces vamos. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 8. Y vamos a ver a Jeremías capítulo 8. Lo voy a tomar del versículo 18 al 22. Y dice la palabra, Jeremías 8, 18 en adelante. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos y dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí, dice Jeremías. Fíjese, está hablando Jeremías, el profeta, y no cualquier profeta. Porque Jeremías no era cualquier profeta, Jeremías era un profeta obediente. Pero vamos, dice, a causa, dice, de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí.
Y luego sigue, he aquí, del clamor, dice, he aquí, la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. Y luego pregunta y dice, ¿no está Jehová en Sión? Esa es la pregunta que yo les digo, que nosotros los cristianos, cuando estamos ahogados, lo primero que decimos, ¿por qué yo, Señor? Y que tú no estás conmigo, si tú eres mi Padre Celestial, eres mi Dios. Es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa idea de que como somos hijos de Dios, está supuesto que todas las promesas que Él tiene allí, pues a nosotros no nos va a pasar cosas malas. Pero eso no es así. Ya les dije que la Biblia tiene un balance. Entonces dice, no está Jehová, dice Jeremías, en Sión. Otra pregunta. Dice, ¿no está en Sión su rey? Y luego otra pregunta. Y dice, ¿por qué? Dice, me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Imágenes de talla, vanidades ajenas. Mediten por dónde viene el dolor de Jeremías y el dolor del mismo Jehová, porque Jehová en medio de todos estos capítulos usa la boca de los profetas para hablar como en parte como que son los profetas y en parte es el mismo Jehová. Entonces dice que el dolor, para ir entendiendo parte por parte, dice que el dolor entonces de Jehová y de Jeremías, de Dios, en este tiempo, primeramente vino por varias razones, pero en este capítulo explica que vino por las imágenes de talla y dice vanidades ajenas. Voy a hablar algo. Nuestra ignorancia bíblica es tan grande que hay mucha cristiandad de diferentes denominaciones que toman este pasaje y dicen que el pueblo de Israel fracasó en ese entonces del tiempo de Jeremías con Jehová, porque aquí en este capítulo se prueba que el pueblo tenía las imágenes de talla que tiene la Iglesia Católica, los santitos, la Virgencita, todas esas imágenes que ellos tienen. Dicen que este capítulo a eso se refiere, pero lamento decirles que no es así. No tiene nada que ver las imágenes de la Virgencita o de los santitos de la Iglesia Católica con este tema. ¿Por qué? Porque las imágenes o la Virgencita de la Iglesia Católica, cualquier Virgencita que ellos tengan, es una cosa física. ¿Ok? Es algo físico, construido como quien construye una cartera o un zapato. Es algo físico. Y ya les dije que la Biblia no es un libro. La Biblia es un libro físico en el sentido que lo tocas, físico. Pero la palabra o el significado de la palabra interna adentro es espiritual. Ella lo que trata es el espíritu de una persona o la mente de una persona. Entonces, cuando Jehová está diciendo aquí que vino este gran dolor para Jeremías y para el pueblo y para el propio Jehová, lo que el pueblo estaba, uno de los pecados, porque fueron muchísimos los que hicieron en ese entonces para haber perdido el reino, pero uno de los pecados mortales que cometieron fue que el pueblo se construyó imágenes de talla con vanidades ajenas. Y esa es la palabra imágenes de talla en la Biblia. Lo que eso quiere decir son líderes. Líderes para que lideren un pueblo, pero tallados. Tallados no a la manera que la palabra de Jehová enseña, sino tallados tal vez con Biblia, pero con una Biblia superficial,
con una Biblia que no te provee el suficiente entendimiento como para poder decir esto está mal. Esto no lo debo de hacer así porque la Biblia me enseña que es así que lo debo de hacer. Cuando tienes una Biblia superficial, aunque en tu corazón tú seas honesto y seas sincero y quieras hacer las cosas bien con tu Dios, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios es reinal, es un reino, y reino quiere decir regir, es para reyes, es para sacerdotes, es para ministros duros en la palabra. Ajá, pero yo soy ministro, pero mi Biblia está por encima. Ah, pues entonces, como es un reino, a fuerzas como ministro, yo tengo que construir líderes, porque de eso se trata, de construir líderes. Pero yo voy a empezar a construir mis líderes con una Biblia superficial. Al ser una Biblia superficial, lo que voy a hacer en mis líderes es que los voy a empezar a formar en un molde donde ese molde va a ser dólares, ese molde va a ser oro, plata, dinero, fortuna, casas, joyas y todo lo que es materia. Pero resulta que como el reino de Cristo es espiritual, lo que yo tengo que forzarme como líder es formar a mis líderes con una Biblia pesada. ¿Por qué? Porque es al reino de Cristo que vamos. No vamos para atrás al reino de Adán. En el reino de Adán, todo eso era válido de construir materia, porque es el reino animal. Pero el reino de Cristo es un reino espiritual, de alto entendimiento bíblico. Entonces, ¿qué quiere decir? Imagínense que estamos leyendo a Jeremías. Y en el tiempo de Jeremías todavía estaba en efecto el viejo pacto o el pacto antiguo, que es el pacto animal. Y aún así Jehová no les aceptó que ellos siguieran construyendo ese reino en pura vanidad. O sea que aunque fuera una Biblia, vamos a decir, bastante sencilla, pero se requería una Biblia justa. Aunque fuera sencilla, pero justa. Y el pueblo no la tenía. La Biblia explica en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento que en el tiempo de Jeremías, Isaías y Ezequiel, en el tiempo de esos profetas, el pueblo cristiano estaba completamente corrupto. Entonces, este dolor que Jeremías y Dios mismo aquí expresan en este texto, lo que está diciendo es que este dolor vino al pueblo en conjunto porque ellos se construyeron estas imágenes de talla, que quiere decir líderes tallados en un molde con una mente natural. El líder que lo formó era un líder con mente natural y los líderes formados se conformaron en esa formación de esa mente natural y no dijeron, porque el mismo Jehová dice en un pasaje, dice, y no dijo el pueblo, ¿dónde está Jehová que nos sacó de Egipto? El pueblo no dijo eso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estos líderes no dijeron, oigan, ¿y si nosotros, estos agobios nos están viniendo porque nosotros estamos haciendo las cosas mal? Si estos agobios nos están viniendo porque nosotros no hemos entendido suficiente la palabra de Jehová y necesitamos meterle más años día con día, pero en una forma constante a la Biblia para entender mejor y tal vez de esa manera nosotros salgamos de estos problemas. En vez del pueblo haber reaccionado así antes que Nabucodonosor llevara al pueblo prisionero a Babilonia y ser destruido el reino, en vez, porque tuvieron tiempo para hacerlo, en vez del pueblo reaccionar así, el pueblo día con día lo que fue haciéndose fue más materia, más materia y más materia y más materia. Vamos a decirlo así, más dólares,
más dólares, más pesos, más de esto, más y más y más. Es un reino completamente físico. Y yo quiero que entiendan una cosa. Perdón, para construir un reino completamente físico, ni usted ni yo necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque para construir un reino físico lo único que una persona necesita es ser alguien trabajador y esforzado. Y con ser trabajador y esforzado va a lograr establecer algo económico en su vida. Pero el problema es que cuando de Biblia se trata, cuando hablamos de Biblia, lo que estamos hablando es de un reino espiritual. Aunque estaban en el antiguo pacto, que era el pacto animal, aún allí ellos tenían que tener, aunque fuera una Biblia sencilla, pero tenía que ser una Biblia justa, queriendo decir que aunque fuera un entendimiento superficial de la Biblia, pero tenía que ser todo justo. No podían ser ladrones, estafadores, secuestradores, narcos y esto y aquello, y asesinos y todo eso. No podían hacer eso. Pero la Biblia dice que el pueblo de Jehová en ese tiempo, toditos esos pecados los estaban haciendo. Y por masa, no en poquito. Entonces era lógico que ellos iban a perder ese reino. En el tiempo de Jeremías todo se perdió y fue cuando el pueblo fue prisionero a Babilonia en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En un futuro yo voy a ir dando estudios que tienen que ver con todo eso y les va a ir a ustedes quedando el asunto más claro. Pero esta palabra es solo para probarles a ustedes lo que estoy leyendo, que este es el pueblo de la promesa reinal de Jehová. Y este pueblo en este momento no había, porque él dice, hace la pregunta y dice, no está Jehová en Sión, como diciendo, y no está Dios con nosotros, pues. ¿Y por qué si Dios está con nosotros, por qué nos está pasando todita esta desgracia y todito este infierno? Pues sí, porque ya les dije que todo lo de Dios es promesas, pero esas promesas tienen un camino a seguir, tienen un orden que hay que seguir para que esas promesas se puedan lograr establecer en nuestras vidas en ese reino de Dios. Y el pueblo en aquel tiempo no lo logró. Entonces voy a seguir leyendo. Y en el versículo 20 dice, pasó, dice, la siega. Miren lo que dice Jeremías. Pasó la siega. Terminó el verano. Terminó el verano. Pasó la siega. Terminó el verano. Y nosotros, el pueblo de Dios, no hemos sido salvos. ¿Qué les parece? ¿Cómo que no hemos sido salvos y no somos el pueblo de Dios? Pues ya les dije que el misterio de la Biblia es que la Biblia lo que tiene es un montón de promesas de parte de Dios para su pueblo, pero esas promesas tienen un formato a seguir. Si seguimos ese formato, pues va a llegar el día que algo de esas promesas vamos a lograr en nuestras vidas. Pero si no seguimos el formato, lo que nos va a llegar es la amargura, el dolor, la destrucción, la enfermedad incurable y la angustia, el agobio que no tiene fin más que para ser destruido. Lamentablemente en este momento la cristiandad hispana, yo hablo de mi gente porque pues yo soy hispana, a ellos pertenezco y de ellos es que sé. La cristiandad hispana está llenísima de problemas de toda índole.
Y las respuestas que yo me encuentro de la gente es, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué el diablo me trajo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que esto me pase? Porque lamentablemente en los años de atrás, cuando tal vez todo estaba más confortable en nuestras vidas, no le dedicamos tiempo a entender suficiente Biblia para evitarnos un montón de problemas, sino que nos dedicamos a trabajar duro y tupido para hacer dólares o pesos o billetes o monedas. Y ahora ya llegó el tiempo donde la venida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos a la puerta, y la Biblia explica que en la venida de nuestro Señor Jesucristo no viene, en esa venida no viene las lluvias de bendiciones para nosotros. Lo que viene es un montonal de problemas. Entonces, ¿cuándo era que yo tenía que haber estudiado Biblia suficiente para poder llegar a enfrentar esos problemas en la venida de Cristo, pero en una manera un poco más suave, vamos a decirlo así? Bueno, lo tenías que hacer en el tiempo que invertiste para trabajar duro y hacer más dólares. No ocupabas más dólares. Lo que ocupabas era que Dios te proveyera, como dijo el apóstol Pablo, un trapito que ponerte, un techito sobre tu cabeza de zinc, de lo que fuera, de teja, un cuartito donde no estuvieras durmiendo y viviendo en la calle. Ya fuera cuartito tuyo o rentado, pero que necesitabas tener la economía para pagar ese lugarcito. Tener tu comidita y tu ropita encima, no andar desnudo. Conformarte con eso y meterle duro a tu educación bíblica. ¿Para qué? Para que ahora, en este tiempo terrible que ya es la venida de nuestro Señor, entonces nosotros pudiéramos tener una mejor formación bíblica para que en esta venida nosotros tener junto con la formación un trabajo bíblico, o por lo menos si no teníamos el trabajo bíblico, tener la educación buena como para que Cristo nos tome de la mano y nos diga, ok, ya llegué, ahora sí vamos a trabajar duro y tupido para empezar a construir el reino que por derecho a nosotros nos pertenece. Pero en vez de eso, nosotros ahorita lo que tenemos es una barbaridad de problemas porque nos dedicamos a trabajar para hacer dinero, pensando que el dinero nos iba a solucionar los problemas. El dinero es necesario y el dinero soluciona problemas solo hasta un punto de la vida. Pero hay un montón de cosas que el dinero no soluciona y que en ese montón de cosas que el dinero no soluciona, para eso necesitas la vida espiritual, que es la única que soluciona y que sostiene en ese espacio. Y la vida espiritual buena con Cristo se requiere primero un buen entendimiento bíblico. Para eso tienes que meterle con todo al libro. Entonces, yo qué más quisiera, ¿verdad? Que las cosas fueran más sencillas en el reino de Cristo para poder, decirlo así, que nada de todas estas desgracias nos estuvieran pasando. Pero no es así, sería yo mentirles y quererles hacer creer una mentira que ya estamos llenos de mentiras. Entonces, no, hay que ser honestos en el sentido de enfrentar la verdad de la palabra de nuestro Señor y darnos cuenta de que muchísimos problemas que estamos pasando nos ha venido por haber nosotros creído una falsa Biblia,
un falso mensaje, un error donde nos creímos el cuento de que lo que ocupábamos era más dinero y más dinero y más dinero. Ahora, cuando ya encima tenemos un cáncer incurable, un cáncer que nadie, tus dólares que ganaste en 20, 30, 40 años, lo que amasaste en esa chequera, ahora no solo no te ajusta para curar ese cáncer, sino que aunque te gastes todo lo que tienes ahorrado, ese dinero no tiene poder para eliminar tu cáncer. Cuando digo cáncer, me refiero a cualquier otra enfermedad terrible. Entonces, es allí cuando estás en una cama muriéndote y tal vez con suficiente dinero en el banco que debería o podría curarte esa enfermedad y por qué ese dinero no te sirve para curar esa enfermedad. Bueno, la respuesta es sencilla. El dinero no te sirve porque primeramente tal vez tu enfermedad en lo natural no tiene cura y si la tiene cura tu cuerpo no responde apropiadamente a los tratamientos para ser curado o sanado y entonces ¿qué me queda? Bueno, le quedan dos cosas. Una es lo antes posible pedirle perdón a Dios por el tiempo que desperdició sin haberse preocupado por haber estudiado su palabra lo suficiente para entenderla, pedirle perdón a Dios por eso y decirle a Dios con sus propias palabras en esa cama difícil de problemas que usted está, decirle, Padre, Señor, por favor, permíteme una segunda oportunidad. Dame una segunda oportunidad de vida. Y te prometo que en esta segunda oportunidad ya no voy a perseguir dólares, ya no voy a perseguir casas, ni carros, ni lujos, ni esto, ni aquello. Voy a perseguir tu palabra. Voy a perseguir tu entendimiento. Voy a perseguir tu voluntad. Bendito Dios, ayúdame en esto, Padre. Si usted habla eso con su Padre Celestial en sus propias palabras, y si el Señor se compadece y tiene misericordia de usted todavía, Él le va a proveer esa oportunidad. Si no se la provee, pues entonces al menos pídale perdón, haga las paces con el Señor, para que el Señor, cuando llegue el tiempo de recogerlo, usted sea recogido por lo menos en gracia con el Señor. Porque hay que ser honestos en esta vida y aceptar que más tarde o más temprano el fin de nuestra vida va a llegar. Entonces, mi objetivo con toda esta charla que he dado en esta mañana es que las personas que están llenas de problemas en la cristiandad y no le ven salida a sus problemas, que entiendan que aquí la palabra donde estoy leyendo en Jeremías y de lo que he hablado, es porque nosotros los cristianos hemos creído una Biblia muy superficial y nos hemos enfocado en trabajar y producir materia y no nos hemos preparado para el área espiritual que es al reino que estamos entrando prácticamente en este momento. El problema es que la entrada del reino de Cristo, el reino de Cristo en sí es un reino muy bonito, muy próspero espiritualmente y económicamente también. ¿Ok? Pero eso ya es el reino. Pero la entrada al reino es dolorosísima, llena de enfermedades, llena de problemas económicos, llena de divorcios, llena de hijos en droga, llena de accidentes, llena de esto y llena y llena y llena. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene a la misma vez con juicio. O sea, Él viene y a la misma vez entra el juicio. O sea, las dos cosas, por decirlo así, a la misma vez. Por eso es que ustedes ven tantísima persecución que el pueblo hispano en general está pasando en este momento. No importa la nación hispana que usted vaya, usted se va a dar cuenta que si no es persecución por falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud, falta de
seguridad en las calles, lo matan por cualquier peso, lo asaltan, de esto, lo aquello. Es una cosa prácticamente algo sin fin, que no terminaría todo el día de hablar de lo mismo. Pero voy a terminar la porción bíblica para orar por estas necesidades que el pueblo está pasando. Y no importa si usted es hispano o no hispano, pero si usted entiende mi lenguaje que yo estoy hablando en este momento, y usted en este momento ha sintonizado este canal, quédese para que reciba la oración. Yo no sano a nadie, no liberto a nadie. Yo soy un ser humano como cualquier otro. El misterio no está en mí. El misterio está en la palabra de Dios, de Cristo, de nuestro Señor. Pero como yo estoy ministrando la palabra, entonces al que el Señor quiera libertar, ayudar o sanar, Él va a usar esa palabra para ejecutarla en su vida. Entonces vamos. Y dice la palabra, seguimos. El versículo, leímos el 20 y lo voy a volver a leer. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora, ¿salvos de qué? La palabra salvos en la Biblia, ya ve cómo la Biblia habla tanto de la salvación, así como habla del pecado. Porque la palabra salvo en la Biblia, muchos cristianos entienden esto erróneamente, que te está hablando de salvo del alma el día que te mueras para que no vayas al infierno. No. La salvación de la que la Biblia habla, toda ella, no importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, la salvación es salvación del infierno literal que nosotros vivimos aquí, en un literal pero espiritual a la vez, aquí, literalmente. Es un tipo de infierno de sufrimiento que te destruye el alma. El alma tuya es destruida en ese sufrimiento. Entonces Jeremías dice, ya pasó la siega, ya terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora voy a explicar más esta palabra salvo. La palabra salvo o salvación o ser salvado del pecado mortal en la Biblia, la palabra salvo lo que quiere decir es ser sanado. O sea, que en la Biblia cuando hablamos de la palabra salvo, salvación, estamos hablando sanidad. La palabra salvación quiere decir sanidad. ¿Pero sanidad de qué, señora? Sanidad de todas las áreas. No solo sanidad de alguna enfermedad física que tengas en el cuerpo, pero sanidad de tu economía, que no tienes un trabajo para comer, para pagar tu renta, sanidad de tu familia que está siendo destruida por una u otra razón, sanidad en general. Eso quiere decir ser salvo. Salvo de que no seas destruido en ese infierno de problemas. Entonces, continúo. Dice él, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Versículo 21. Dice, quebrantado estoy. Miren el término que Jeremías usa. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Te está diciendo que era tanto el quebrantamiento del pueblo en general, del pueblo de la cristiandad, de la tribu de Judá, en este momento que estoy leyendo esto, que Jeremías estaba quebrantado no solo por sus propios problemas, sino por lo que él estaba viendo en su propio pueblo. Y claro que eso llega, porque no hay manera que una persona en este mundo global pueda vivir y que viva en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, en una aldea, en una montaña, rodeado de un grupo de gente y que su grupo de gente que le rodea a esa persona esté siendo destruida por una razón o por otra y que a la persona que no está siendo destruida no le duela. Va a llegar un momento que toda la destrucción de tu gente que te rodea te va a afectar y mucho. Entonces, aquí él usa ese término y dice,
quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Dice, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Dios mío, entonces era una destrucción terrible. Ajá. Y luego dice el versículo 22, dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y él se pregunta, ¿y no está Dios con nosotros, pues? ¿Y Dios no es nuestra sanidad, pues? ¿No hay bálsamo en Galaad? La palabra Galaad en la Biblia quiere decir un espacio que Jehová usa para que haya sanidad o ministración de la palabra o de sanidad. Entonces él hace la pregunta y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y luego vuelve y hace otra pregunta, ¿no hay allí en Galaad médico? Porque este médico no sana nuestros problemas. Pero acuérdense que como la Biblia espiritual, él no está hablando de médico literal, sino de un médico en un lenguaje figurado, médico espiritual. Dice, ok, todito lo que nos está pasando, no hay bálsamo en Galaad, no hay médico allí en Galaad que nos pueda sanar esta llaga, esta persecución, esta destrucción, ¿ok? Que nos pueda sanar esta deportación, que nos pueda sanar este cáncer, que nos pueda sanar la separación de familias en esta deportación. ¿Dónde está el bálsamo de Galaad? No, pues, lamento decirte que ahora ya llegamos al espacio donde el bálsamo ya no está y no va a estar por un buen rato. Sí va a volver este bálsamo, porque ya les dije que estamos a la puerta de la segunda venida de Cristo. Y la venida es la dolorosa, pero ya que el reino comience a establecerse, todita esta barbaridad de dolor va a empezar a pasar y a desaparecer. ¿Ok? Porque con la venida del reino de Cristo viene el bálsamo de Galaad, viene la salvación, viene la sanidad a nuestras vidas físicas y espirituales. Porque el reino espiritual es espiritual, pero el resultado de esa vida espiritual se deja ver en lo físico. Entonces, dice, no hay bálsamo en Galaad. Y luego hace la pregunta, dice, ¿no hay médico? No, pues yo no estaba allí para responderle a Jeremías, pobrecito. O sea, Jeremías es uno de los profetas que yo le tengo mucho cariño. Mi cariño viene por el sufrimiento tan terrible que él tuvo que enfrentar. Y dice, no hay allí médico. No, no había médico para ese entonces para sanar a la hija de su pueblo, ni para sanarlo a él, ni para sanar a nadie. La Biblia explica en muchos otros pasajes después de estos, e incluso antes, que el pueblo, no hubo sanidad para el pueblo y el pueblo de la tribu de Judá fue prisionero de mente, espiritualmente hablando, a Babilonia, después de ser escogidos para ser reyes, reinas, príncipes, princesas, sacerdotes, pastores de alto calibre. Venir a terminar en Babilonia siendo un esclavo más de Nabucodonosor. ¿Y por qué me pasó todo eso? Si yo soy el hijo de la promesa de Dios. Sencillo. El tiempo que Él te dio para que te preocuparas por educarte en el libro para saber cómo ibas a tomar ese reino, te lo dedicaste a trabajar duro para producir dólares. Ahora tienes los dólares, pero ahora los dólares no pueden comprar ni tu paz, ni tu tranquilidad, ni pueden comprar el reino que por derecho te pertenecía. Entonces, ¿ahora qué me queda? Enfrentar las consecuencias, que son muy dolorosas, muy terribles. Entonces termino el texto. No hay bálsamo en Galaad, no hay médico allí. ¿Por qué pues? Hace la pregunta, ¿por qué pues no hubo medicina
para la hija de mi pueblo. No, pues no iba a haber medicina porque ya expliqué que al momento que ya llegas a ese punto ya no hay regreso y ya allí es enfrentar lo terrible que viene. Vamos a orar. Si usted está sintonizando este canal en este momento, por favor, y le cree al Dios Todopoderoso, no me crea a mí, porque yo soy una persona común y corriente como usted, con sus mismos defectos, debilidades y situaciones. Pero hay un Dios Todopoderoso que es en el que creemos, que si nos arrepentimos de verdad, de corazón, somos honestos con nosotros mismos, Él sí le place y si quiere nos puede dar una segunda oportunidad. Y mi oración en este día es precisamente por eso, que nos dé una segunda oportunidad. Así que si usted está detrás de ese lente, de esa cámara, por favor, tome esta palabra en este día, hágala suya y dígale: Padre bendito, por favor, perdóname y ayúdame a abrir mi área espiritual en mí para poder ver realmente lo que hay para mí adelante, qué decisiones acertadas debo tomar para ir saliendo del hoyo en el que estoy. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad que tú nos has dado, Padre, en esta mañana de poder estudiar tu palabra. Venimos, Padre, en esta hora clamando por todas las necesidades, Padre, que tu pueblo de la raza hispana, específicamente, Padre, esta oración de esta mañana es por la raza hispana, que tu pueblo de la raza hispana, Padre, está enfrentando problemas de deportaciones de un país a otro, problemas de separaciones de familia, problemas de grandes enfermedades que no tienen cura, ni siquiera diagnóstico de algo. Bendito Dios, en esta hora, Padre, yo vengo clamando por cualquiera que sean las situaciones de tu pueblo, porque son muchísimas y pues yo solo puedo referirme a las que más he visto y veo día con día y entiendo. Pero tú, Padre, conoces cada familia, cada corazón, cada situación, Señor. En esta hora, Padre, yo vengo clamando ante ti, Señor, que tu corazón, Padre, sea movido a misericordia, Padre, que sea movido a misericordia por las promesas que tú le hiciste a nuestros padres antepasados. Bendito Dios, que recuerdes esa promesa, Padre, y que no dejes que tu pueblo hispano de este tiempo termine hundido totalmente, que termine siendo completamente destruido. Bendito Dios, yo clamo en esta mañana porque tu corazón, Padre, se compadezca y que tenga misericordia de tu pueblo hispano y que pongas tu mano poderosa, Padre, en cada uno de ellos para el problema que cada uno de ellos esté enfrentando, porque cada problema es diferente, pero que en cada problema, Padre, tu mano poderosa se deje ver en la vida de ellos, Padre, y que algo tú, Padre, sanes o cures o ayudes en esa situación, Padre. Bendito Dios, ayuda, Padre, a tu pueblo hispano a que vuelvan ellos al comienzo, al principio de tu palabra, al comienzo de ese reino que una vez por promesa nos entregaste, Padre. Ayuda a que tu pueblo hispano deje, Padre, la idolatría de la mentira, del chisme, de la envidia, de la avaricia, del ladronismo, de perseguir todo lo que es materia, Padre, y que nos des un corazón sencillo, un corazón, Padre, que se conforme con las cosas necesarias que tú tengas en gloria para nosotros, Padre. Bendito Dios, en esta hora yo te pido por todo tu pueblo, Padre, que está atrás de esa pantalla. Bendito Dios, que tú tengas tu amor poderoso para ellos y que en alguna manera tú los ayudes, Padre, a ir saliendo de las situaciones en las que están. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, gracias te doy por todo lo que tú tienes para tu pueblo en gloria. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado este programa y yo espero en el Señor que los que se quedaron de algo les sirva. Así que
Muchísimas gracias por todo y que el Señor les guarde. Pasen buen día.